Soy Ismael García Villarejo y esto es la revista Inversión. Os estábamos esperando. A medida que las nuevas maneras de desplazarse ganan aceptación en la sociedad, los beneficios de las primeras empresas en posicionarse crecen con solidez. El BNY Mellon Mobility Innovation Fund es uno de los primeros instrumentos para entrar en esta incipiente, aunque ya prometedora temática. De hecho, cumple este fondo su tercer aniversario con rendimientos más que interesantes. Ralf Felder es el director general de BNY Mellon IM para las regiones de Iberia y Latam. Ralf, bienvenido. ¿Por qué un temático sobre la movilidad y por qué ahora? Bueno, por un lado, es un momento propicio porque estamos ahora mismo este mes en el 20 aniversario de la Semana Europea de la Movilidad. O sea, el momento es propicio en ese contexto. Pero tú también lo has dicho, o sea, el fondo acaba de cumplir 3 años. Entonces, no es exactamente nuevo, o sea, no es solo ahora que estamos mirando esto, llevamos bastante tiempo con la idea. Lo que sí es verdad es que es un punto de inflexión muy importante y muy interesante, por 2 o 3 cosas. Uno, hay la parte regulatoria, que eso siempre impone mucho del desarrollo de la tecnología en este contexto, y hay, especialmente en Europa, estamos poniendo límites de emisiones para las empresas de automóviles, para cada coche que sacan de la fábrica, y si no llegan a esos límites, las multas son muy altas. Entonces eso, como dije, está impulsando mucho la tecnología, y la tecnología misma es el segundo punto. O sea, hemos llegado a un punto de desarrollo de ideas como 5G, que son claves para esta temática, que es un punto del desarrollo que es muy interesante. Y finalmente el consumidor, que es clave. O sea, cuando tienes el consumidor que está pidiendo coches eléctricos, eso también impulsa mucho el desarrollo de la tecnología. Entonces son 2 o 3 puntos que son muy importantes en un punto de inflexión que ayuda mucho esta temática. Pero Ralf, ¿cuáles son los retos que veis para esta temática? El contexto de arranque parece claro, pero tú mismo lo indicabas, el 5G, hay mucha inestabilidad o mucha incertidumbre todavía con el 5G. ¿Qué retos veis? Eso es. O sea, es clave ese punto que has hecho, en el sentido de que cuando tienes temáticas que están ligadas de cierta forma a la tecnología, la tecnología misma es uno de los retos, porque suele ir con lentitud detrás de la idea que tienes. O sea, por ejemplo, la idea de que nos ponemos en un coche ahora mismo, ponemos en el GPS la dirección y vemos un vídeo mientras que el coche que nos lleve, ese punto aún no ha llegado. Entonces la tecnología aún no está en el punto de la idea que queremos. Y al mismo tiempo el reto es que la tecnología va muchas veces adelantado a lo que es la legislación. Entonces, mucho de lo que estamos viendo con los nuevos vehículos es que almacenan mucha información muy útil y valiosa sobre nuestros hábitos. Pero ¿cómo legislamos lo que es protección de datos? Entonces, lo que vemos hay más retos evidentemente, pero la tecnología es un punto importante como un reto, tanto porque va avanzado y detrás de ciertas partes. Tengo curiosidad, dentro de esta temática, ¿vuestros equipos de inversión tienen algún sector favorito o en qué se están fijando, en cuáles se están fijando? Bueno, te doy una idea muy clave, que de hecho hay más o menos 13% del fondo está invertido en lo que es la idea de hidrógeno como fuente de energía. Entonces, el hidrógeno es un elemento químico muy abundante en el universo, pero es muy tímido, siempre va acompañado. Entonces, en la historia, lo que hemos visto es que típicamente se utiliza combustibles fósiles para sacar el hidrógeno, o sea, con petróleo, con carbón, gas natural. Pero estamos en el mundo de automóviles viendo el comienzo de electrólisis, que utiliza electrólisis para sacar hidrógeno y oxígeno de lo que es el agua, o sea, 0 emisiones. Barreras a esta tecnología es que es menos de 1% de la producción de hidrógeno actualmente. Entonces, no hay la infraestructura y, por lo tanto, el coste es más elevado, ¿no? Entonces, si tú compras un camión de hidrógeno, es 3 veces más el de uno de diésel actualmente. Pero eso es un punto importante de temáticas, de fondos temáticos. Te da la opción de entrar hoy en los líderes de mañana a precios más accesibles antes de que se desarrolle por completo la tecnología. Ralf, sabes que en la revista Inversión editamos el primer portal ESG en España, que es Social Investor.
Perdona que hable ahora de nuestros discos, ¿no? Pero ¿crees que la temática de movilidad y estos sectores tienen encaje, entroncan con la ESG? Bueno, yo creo que para esa pregunta hay dos partes, ¿no? Hay lo que es el fuente de energía, que puede ser, y esto es donde es un poco gris el tema de ESG, porque a primera vista, lo que tú dices, tendría que ser evidente, ¿no? Que baterías eléctricas serían ESG. Y es verdad que hay una parte muy importante de ESG, pero también tenemos que entender que utilizan componentes de mineras que la producción igual no es tan ESG. Entonces es un desarrollo del proceso donde podemos poner presión sobre empresas mineras para cambiar sus hábitos en ese contexto. Lo que sí es verdad es que también vamos a tener, por ejemplo, coches de diésel cada vez más eficaces. Eso es un poco gris en ese contexto. Pero lo que sí tenemos es mucha presión sobre emisiones. Entonces, en ese contexto sí tenemos mucha influencia de ESG para mirar carbón, emisiones de carbón, para emisiones en general de polución. Y después tienes la parte de los componentes, radares, sensores, cuya función es realmente para mejorar el viaje del viajero, que sea más eficaz y más seguro. Y eso también es ESG en la parte social. O sea, yo creo que es un proceso, estas tecnologías siempre es un proceso, pero claramente ya está muy involucrado el ESG. De hecho, el fondo yo creo que queremos que llegue a nuestros niveles 8 o 9 en el futuro, pero la temática en sí tiene mucho hincapié en ESG. Uh-huh. Quiero preguntarte porque la audiencia puede estar interpretando que la movilidad puede ser una moda. Por ejemplo, me baso en conceptos de calle, ¿no? como los coches compartidos y demás. ¿Cuál es vuestra opinión sobre algunas industrias o algunos negocios incipientes como el car sharing dentro de esta temática? ¿Realmente son una moda o son ya definitivamente tenemos que contar con ellos como medios de desplazamiento ya arraigados en la sociedad? Bueno, claramente en general la temática de movilidad no es una moda, es ya clave para nuestro futuro en ciertas formas, tanto por seguridad en los coches como por emisiones, que es un factor importante en ese contexto. La polución que crean y tenemos que ver una revolución en ese contexto. Lo que dices en temas de car sharing, nosotros en países, en Europa, por ejemplo, es más incipiente, como tú bien dices, pero está muy establecido en otros países, como en Rusia, en China, donde hay varias empresas que miran más esta idea de en vez de comprar un coche, tengo un contrato que me da el coche que necesito en el momento que lo necesito. O simplemente que quiero alquilar un coche, porque con estos nuevos vehículos el coste va a ser mucho más bajo y será más rentable tener un coche de alquiler. Se estima que en los siguientes 5 años se va a triplicar la demanda de esta tendencia y especialmente para las nuevas generaciones vemos mucho interés de esas generaciones en utilizar este tipo de car sharing. Entonces, no vemos que es una moda, vemos también que forma parte de esta revolución de movilidad para el futuro que va a ser muy importante. Y no solo es el tema de car sharing en sí, la parte física, también tenemos que mirar mucho análisis muy importante sobre data para suministro de oferta y demanda en horas punta de los vehículos. O sea, es muy interesante alrededor también esa temática. Uh-huh. Hace un par de semanas dedicábamos la portada de nuestra revista a analizar las tormentas que vienen. Una de ellas es la ruptura de las cadenas de suministro por desabastecimiento. Particularmente los semiconductores me da la sensación que pueden afectar muchísimo a esta temática y a los sectores involucrados en ella. Permíteme que te repregunte de nuevo por los retos del sector. Sí. ¿Se están alterando con lo que estamos viendo después de variantes deltas, después de lo que hablábamos de estos cuellos de embudo que se están generando por la ruptura de cadenas? Sí, hay un par de áreas ahí donde estamos viendo nosotros interés. La parte de semiconductores y suministro afecta a muchos sectores, evidentemente. Para nuestra temática, semiconductores es clave. De hecho, el fondo tiene exposición a semiconductores. La idea aquí es que tenemos una reapertura de economía, tenemos un avance de tecnología, poniendo mucha demanda sobre un sector que está bajo presión, porque también sufre por la parte del COVID en temas de capacidad de producción, falta de mano de obra y también lo que está en prensa por todas partes, este problema de, por ejemplo, contenedores o el suministro de la mercancía. Es temporal, o sea, nosotros sí estamos viendo mucha más inversión por parte de las empresas
para crear más potencial de capacidad. Y también cambios de hábitos de los clientes que típicamente han tenido un tipo de filosofía de vamos a esperar su último instante para no tener almacenado muchísima mercancía, es más eficaz y compramos al último instante. Y ahora es más, por si las moscas, vamos a tener más mercancía. Entonces ese hábito está cambiando. Pero a tu punto, eso es un proceso, tardará tiempo en llegar a ese equilibrio. Y por tanto nosotros sí hemos bajado exposición en el fondo a sectores o a empresas que están muy afectados por esa falta de suministro de semiconductores. O sea, sí es un problema, vemos solución en el medio plazo, pero por ahora hay que gestionarlo. Aún así, vuestro fondo se ha comportado de una manera notable los últimos meses. ¿Cómo lo habéis hecho? Sí, así que no, ahora que no nos ve nadie. Sí, bueno, nadie. Y entonces, el tema aquí es que el fondo... realmente lo que está dirigiendo los últimos trimestres es semiconductores, evidentemente, porque si tú necesitas semiconductores estás bajo estrés, pero si tienes los semiconductores, todo el mundo los pide, entonces los precios suben. Entonces, semiconductores han ido muy bien. Software también ha ido muy bien, en particular este año, principio de año peor, y ha ido recuperando en el año. Y el fondo en general tiene exposición a como 4 o 5 áreas, o sea, es diversificado, pero hay 4 o 5 áreas en particular. Autos tradicionales, componentes de autos, materia eléctrica, software y semiconductores. Son los como 5 grandes bases, hay más alrededor, pero 5 grandes bases de lo que es la rentabilidad. Últimamente, software y semiconductores han ido mejor. Hemos ido reduciendo la exposición a todas las empresas ligadas a vaivenes de semiconductores, autos, componentes de autos que han ido un poco peor. Y en fin, el fondo este año está en unos 16 y a un año 41, o sea, 12 meses 41, está bien. Nos quedan unos minutillos. Sí. Ralf, déjame que te pregunte hasta donde me puedas contar. ¿Cuál va a ser la estrategia del fondo para los próximos meses? Yo creo que va a seguir igual, o sea, lo que dije, o sea, este tipo de fondo, la filosofía está basado en gestión activa, ¿no? Entonces, lo que tienes es una gestión donde se tienen que alinear grupos de estrategas globales buscando tendencias y analistas de empresas, no solo tecnológicas, sino empresas en general que buscan catalizadores, tanto a nivel de fondo como a nivel de empresas, en áreas donde hay ideas que están creando la tecnología que utilizamos en esta temática, o empresas como autos tradicionales adaptando sus negocios para el nuevo mundo y los nuevos retos. Entonces, en función de lo que ellos están viendo, van cambiando la cartera. Yo lo que he visto en los últimos años es lo que te he dicho antes. Principalmente ha sido software, semiconductores y quitando algo de la parte más tradicional afectada por esa falta de semiconductores. Entonces vamos a ver, pero en principio lo que intentan siempre hacer es que el fondo tenga una coherencia en el sentido que hay filtros cuantitativos que miran que el fondo en sí está muy ligado a la tendencia y después filtros cualitativos que miran la empresa misma para ver qué exposición tiene esa empresa a la temática. Y también en función de eso van incrementando o reduciendo. Ralf, lo seguiremos atentamente y si es necesario te volveremos a llamar para que nos cuentes cómo va evolucionando. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ralf. Muchas gracias. Y a vosotros, hasta la próxima y como siempre, gracias por el privilegio de vuestro tiempo.